can accomplish more together than we can alone. Those are the words of Max Dupree. Good morning, good afternoon, good evening, depending on which part of the world you might be tuning in from. Welcome, bienvenido, bienvenue, benvindo. Welcome to the 7th Regional Platform for Disaster Risk Reduction in the Americas and the Caribbean, RP21. Today is day 2, and the theme is Building Resilient Economies in the Americas and the Caribbean. We're coming to you live from the Jamaica Conference Center, downtown Kingston, Jamaica, and we wish that you could be here in person, but we thank you for tuning in across YouTube, Facebook, Twitter, Hopin, as well as the IRP webpage. I am Dr. Terry Carrell-Reed, and it is a pleasure to serve you as host over the next couple of days. Now, kindly allow me to acknowledge the organizers who really put all of this together. I'd like to acknowledge the government of Jamaica, specifically the Ministry of Local Government and Rural Development, as well as co-organizers, the Caribbean Disaster Emergency Management Agency, or CDEMA, as well as the United Nations Office for Disaster Risk Reduction, UNDRR. And of course, we thank all the sectors, the organizations, and other agencies that make up this entire ecosystem. We also want to acknowledge the presence of our translators, our English, French, and Spanish translators, as well as our sign language interpreters, members of the media fraternity. Ladies and gentlemen, all, thank you so very much for showing up for day 2. Now, day 1, we had the official opening ceremony, insightful discussions, solid presentations, tangible and practical solutions. We had a press conference, and we even have a special media training session that is in place for members of the media fraternity, and that will take place up until tomorrow, every single day at 12 o'clock. And we encourage our journalists, our media practitioners to register for that particular media training, just to learn about the appropriate language that needs to be used. So we said that this is day 2, and we just want to announce that today's special event is the Regional Action Plan meeting with members states, and that is going to be a closed event. So we're going to dive right into our new session, our high-level session 2 for today. The title, Building Resilient Economies, Building Back Better and Greener, Leaving No One Behind. And our organizers for this session are United Nations Programme for Development, UNDP, as well as Economic Commission for Latin America and the Caribbean, ECLAC. Our esteemed moderator is Laura Cardenas Lorenzo, consultant in communications and visibility for the area of governance at Eurosocial Plus. Please welcome them all. Do enjoy. Esperamos de corazón que se encuentren bien y gozando de una estupenda salud en estos momentos tan convulsos. Sean todos ustedes muy bienvenidos y bienvenidas a esta sesión de alto nivel, donde abordaremos la importancia de construir economías resilientes y la oportunidad que nos ofrece este momento para que la reconstrucción se haga de mejor manera, de una forma más verde y sin dejar a nadie atrás. Antes de comenzar la sesión, permítanme explicarles cuál va a ser la dinámica. Tendremos una primera parte donde los y las ponentes harán una intervención que nos va a permitir tener un contexto global, regional y nacional de la situación. Y posteriormente tendremos un coloquio donde podremos conversar sobre los asuntos centrales de esta sesión. Bien, sabemos que el avance de la reducción del riesgo de desastres es heterogéneo entre los países de América Latina y el Caribe, y que incluso es heterogéneo dentro de cada país y entre los distintos sectores. Por ello, tenemos el enorme placer de contar hoy con ponentes de alto nivel, a los que agradecemos enormemente su presencia y que van a poder hacernos una aproximación a los desafíos que tenemos por delante en la región desde diferentes perspectivas. En primer lugar, quisiera dar la bienvenida y ceder la palabra a la señora Mami Mizutori, representante especial del Secretario General para la Reducción del Riesgo de Desastres. Es su turno. Muy buenos días, señora Mizutori. Muy buenos días, Laura. Good morning, everybody. Thank you very much. So we need to start, obviously, from the COVID-19 pandemic, don't we?
which has shed light on the characteristics and interactions of socio-ecological and technological systems that make hazards into disasters with cascading effects. Let's be clear, hazards do not have to become disasters if we make sure that the hazards are mitigated and also vulnerability and exposure are mitigated. But COVID-19 has demonstrated how society's values, demands, and resource management can affect ecosystems, human health, and impede sustainable development ultimately. Now, in this landscape, in spite of it, unfortunately, governments are critically still underprepared to tackle the systemic nature of risk and are underinvesting in and under-prioritizing prevention and resilience. As the reality of climate impacts hit all of us, and if the current approach continues, we will continue to face increased losses and damages from disasters. This will be the tragic future. It is now estimated that this pandemic could cost the global economy $21 trillion, something that could have been prevented with billions of dollars now is costing us trillions. You know it very well in this region, the most affected in terms of economies and jobs. And we cannot understand these impacts without considering that the Americas and the Caribbean continues to be the most unequal region in the world. It is a region where most of its population live increasingly in cities which have been developed informally with degraded environmental situations. The economic impact of the pandemic in your region is consistent with the impact the region suffers as a consequence of all other disasters. The region has 9 out of the 10 countries and territories that have had the highest percentage of disaster-related economic losses in relation to the GDP over the last 20 years. And these are the cases of mostly Caribbean, small island developing states. Even before the pandemic, the region observed 53% of the global economic impact as a result of climate-related disasters. And currently, expenditure on disaster risk reduction is, in spite of all that we just saw, insignificant if it is measured against these impacts. At the global level, domestic public finances earmarked for risk prevention, so something before disaster happens, are, on average, less than 1% of the total national budget. This is a chronic underinvestment in disaster risk reduction. Investing in disaster risk reduction is a precondition for sustainable development in a rapidly changing climate. We know that investing in disaster risk reduction makes good financial sense, but governments still do not prioritize this. Why? Because they see it as a cost, not an investment. They see it as a cost for an event that may never happen or may happen not today or tomorrow, but in 30 years. But when they do happen, they result in where financing goes, where money goes, really decides everything. There is no significant evidence to indicate that investment decisions are considering disaster risks at the transaction level. And much of the policies, regulations, accounting practices, they do not mandate consideration or disclosure of the financial impact of disasters. And there is a trend, yes, slowly over the past years of changing this, but the consideration is primarily limited to climate risks, but we know that there are so many other disaster risks. Governments worldwide are now spending an enormous sum of money on the economic recovery from COVID, which will significantly influence our ability to deliver a green, resilient, equitable recovery. COVID-19 has already highlighted
the need for more investment before disasters strike into resilience. And the economic stimulus packages to recover from COVID-19 that is going to be happening all over the world, this actually provides a golden opportunity to address multiple risks, including climate change impact and making our societies resilient and prepared for the next shock. And the opposite is also true. If we don't make this recovery green, resilient, equitable, then we are creating new risks. And in order to make the recovery truly green and resilient, it requires in our approaches, synergies and efficiencies in the allocation of where our limited resources should go and how they should go. Of implementing a prevention-first policy across all sectors, all agendas. We must make sure that all investment decisions related to capital investment, social expenditure, environmental protection are all risk-informed. And this is true for both public and private investments. Because if you only look at trillions of dollars will be invested in the coming years, and 80% of this is going to come from the private sector. So if this is not done, investment in infrastructure is not done in a resilient way, we will be creating new risks, and this will lead to more damage to infrastructure and disruption of basic services when we need them most. We also need to work to ensure that financial institutions and banks, that they align their strategies, operations, and activities with the Sendai framework, developing enhanced guidance, integrating disaster risk into procurement processes, accounting practices, and international and national accounting standards. These are all very critical. And while risk transfer is not the same thing as risk reduction, we also need to create an enabling environment for effective insurance. And we need to narrow the protection gap. The insurance sector could also incorporate risk prevention into their operations to build resilience. Now, these are just some examples of the extent to which disaster risk reduction can be embedded into investment and financing. COVID-19, climate breakdown, make clear that shocks cannot be reduced unless the dynamic and systemic nature of risk is first understood. Second, that good risk governance is implemented. And third, importantly, as we are talking today, that we invest in resilience. Putting into practice the lessons that we have learned painfully from the pandemic means putting forward a coherent implementation all the global agendas, Sendai Framework, Paris Agreement, to achieve SDGs, because we have learned that everything is connected. Putting risk and resilience at the heart of our efforts, and in each sector, this is the only way to achieve the goals that we have set for ourselves toward 2030. And this is the only way that we can address the complexity of the challenge. Thank you very much. Muchas gracias, señora Mizutori. Como usted bien dice, es el momento de aprovechar esta oportunidad de oro. A continuación tendrá la palabra el señor Luis Felipe López Calva, administrador asistente y director regional para América Latina y el Caribe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Muy buenos días, señor López Calva. Thank you very much. I want to start by congratulating the UN Office for Disaster Risk Reduction, the government of Jamaica, and CIDIMA for organizing this very important event, and also to thank them for allowing UNDP to be part of this conversation, as we are partners on the ground in the response to many of these events and all these development of these strategies. And also, I'm very honored to share the panel with Mami Mizutori, the SRHC for Disaster Risk Reduction, Secretary Gramajo Vilches from Guatemala,
and a good friend, Senabel Sacco from the World Bank. So I was asked to present in Spanish, so I'm going to switch to Spanish now to share a few thoughts on these issues. And if I can use my presentation, please, I can start. Perfect. So I want to say that one of the main objectives of disaster response, and in general, after this COVID crisis, is how we first prevent shocks that are transitory. Oh, sorry, I'm going to speak Spanish. Choques que son transitorios, cómo evitamos que se conviertan en efectos permanentes. Esto es muy importante a nivel, sobre todo a nivel de los hogares. Y quiero decir que una característica central, y hemos insistido mucho en esto, el futuro no es lo que se solía ser. ¿A qué nos referimos con esto? Siempre ha sido difícil predecir el futuro, pero los niveles de incertidumbre se han incrementado. ¿Qué quiere decir eso? Podíamos más o menos prever lo que las predicciones decían. Ahora esa varianza se ha aumentado. Es mucho más complicado hoy saber qué nos depara el futuro, porque ha habido eventos que eran desconocidos, pero ahora son parte de los mundos posibles, y la distribución de probabilidad sobre eventos conocidos ha cambiado. Eso es muy importante. Tenemos, por ejemplo, que la persistencia y la intensidad de los fenómenos naturales se ha incrementado. Tenemos más choques naturales hoy en día que hace algunas décadas, y además los efectos de esos eventos son más fuertes. Si vemos la crisis del COVID, y estos son datos de Philip Shelkens en IFC World Bank, nuestra región, Latinoamérica y el Caribe, por mucho es la más afectada en términos del impacto sanitario y en términos del impacto económico. Entonces hay elementos estructurales que nos han hecho vulnerables. Entonces, por un lado, los fenómenos naturales, por otro lado, las zoonotic diseases, las enfermedades de origen animal, que nos presentan un ambiente de mucho mayor incertidumbre. Las colas de la distribución, en un sentido estadístico, en términos de la intensidad, se han vuelto más densas, hay mayor probabilidad de eventos extremos, y los eventos están cada vez más altamente correlacionados. Estos dos aspectos hacen muy difícil que el riesgo se pueda procesar por mecanismos de mercado. Este es un primer mensaje. El segundo tiene que ver con cómo estamos respondiendo. Primero, el tema de la vacunación. Tenemos todavía enormes brechas, no solo en términos del acceso, sino en la capacidad de los gobiernos de pasar de 1 a 2 dosis y de hecho de avanzar con una dosis, pero estamos avanzando, pero aún la región está por debajo de la mitad de sus ciudadanos y ciudadanas fully vaccinated. Eso es un problema fundamental como precondición para la recuperación. Pero quiero insistir en un tema. Cuando hablamos del camino hacia la recuperación, tenemos que pensar siempre en esto de la mayor incertidumbre en términos de los pronósticos de crecimiento. Y quiero hacer énfasis en el tema de que no podemos subestimar la importancia de recuperar una senda de crecimiento económico. Casi la mitad de la población mundial vive en países con menos de $10,000 per cápita en paridad de poder de compra. El mundo necesita recuperar, nuestros países necesitan recuperar una senda estable de crecimiento económico como una precondición, pero obviamente queremos que la calidad de ese crecimiento económico sea diferente y sea una que involucre sostenibilidad ambiental y sostenibilidad económica y social. La recuperación ya nos está mostrando algunos de los efectos permanentes de los que he mencionado. La recuperación es más rápida en el sector informal que en el sector formal, y la recuperación es más rápida en empleo masculino que en empleo femenino. Esas dos características son un llamado rápido de atención para responder de manera que esto no se convierta en un efecto permanente. Entonces vivimos en un mundo de mayor incertidumbre, con un efecto central. Como hemos visto, el impacto sobre la pobreza es notable, y aunque se recupere una tendencia de crecimiento y de reducción de pobreza, va a tener un efecto sostenido. Y en un trabajo reciente que acabamos de terminar, vemos que los efectos, en este caso con datos para México, en el aprendizaje de niños y niñas va desde 1 año hasta 3 años. En aprendizaje, no en años de escolaridad, sino en años equivalentes de aprendizaje,
¿Por qué? Porque aquellos niños y niñas en hogares socioeconómicos con mayor capacidad han podido compensar por el cierre de las escuelas, pero otros no. Entonces hay enorme variación regional y variación en términos de niveles socioeconómicos y una cosa muy importante, un incremento sin precedentes recientes en términos de su rapidez en la inseguridad alimentaria. Entonces tenemos retos fundamentales para poder responder a esto. ¿Cómo? Yo pienso que dos elementos en los que trabajamos y tratamos de acompañar a los países y a otros socios en desarrollo, que son planes de respuesta a desastre, que sean efectivos, que estén enfocados en la prevención y en la respuesta rápida, pero insistimos en un tema. Tenemos que repensar sistemas de protección social que puedan tener esta universalidad, que pueda responder también, ser un instrumento de respuesta a los choques para evitar estos efectos permanentes. Tenemos que encontrar nuevas políticas, nuevas reglas y nuevas coaliciones de actores que nos lleven a mejorar tanto en el ámbito de las reglas como en el de las políticas para tener una recuperación que sea más rápida, más sostenible y, como se ha dicho, mucho más incluyente. Nosotros hemos provisto algunas ideas sobre la idea de qué tiene que tener un contrato social renovado. Uno, tiene que ser percibido como justo por todos los actores. Segundo, tiene que ser sostenible desde el punto de vista económico, social y ambiental. Y tercero, tiene que ser legitimado mediante procesos que induzcan el cumplimiento voluntario de las reglas. Esto no es sencillo, pero eso requiere un trabajo de gobernanza muy detallado en lo que estamos trabajando como PNUD en nuestra nueva oferta en el área de gobernanza con los países. Muy importante que la respuesta, los planes de respuesta, y ahí hablamos de los PDNAs, de las respuestas a desastres, donde trabajamos como PNUD y como Sistema de Naciones Unidas con Banco Mundial, con la Unión Europea, tener este elemento que no solamente se enfoque en la reconstrucción de infraestructura física, sino fundamentalmente en elementos de destrucción de capital humano y de otros tipos de acervo natural también, que pueda llevar a una reducción de los efectos permanentes de estos choques. E insistir, por último, un instrumento central de la protección de los individuos y de los hogares con respecto a los choques es el repensar de manera seria e integral nuestros mecanismos de protección social de manera que sean universales, realmente incluyentes, es decir, que usemos mecanismos de focalización para que nuestros programas lleguen realmente a grupos tradicionalmente excluidos y de esa manera sean realmente universales. Tercero, que sean amigables al crecimiento, que no distorsionen los incentivos al crecimiento de las empresas, a la formalidad y a la productividad. Y cuarto, que sean fiscalmente sostenibles. Todo eso debe estar dentro de una estrategia de respuesta de desastre con elementos que puedan hacer el trigger o la respuesta rápida para cuando existan choques inesperados, y debemos desvincular la protección social de la condición de empleo. A veces confundimos la idea de ser pobre o no pobre con la idea de ser formal o informal. Nuestros programas deben distinguir entre estos elementos, y particularmente cuando hay respuesta a choques de desastre, tenemos que tener mecanismos que no vinculen la protección social a la condición de empleo. Finalmente, si avanzamos en esa lógica en donde un nuevo renovado contrato social con los elementos que presentemos lleve a mayor crecimiento económico que sea incluyente y sostenible, pero insisto, un punto de entrada central sería repensar nuestros instrumentos de protección social con una lógica de cómo proteger a los hogares de los choques sistémicos e idiosincráticos de manera que no lleven a efectos permanentes que tienden a ser muy desiguales, que tienden a profundizar la desigualdad estructural en nuestra región. Y en eso tenemos como gran socio a UNDRR y tenemos a otros socios dentro del sistema y fuera de él, como PNUD. Cuenten con ese compromiso y seguiremos trabajando con SEDIMA, con otros actores, para poder construir esos sistemas que protejan a los más vulnerables. Muchas gracias por la invitación a esta conversación. Muchas gracias, señor López Calva. Y como usted bien dice, el futuro no es lo que solía ser, es más complicado saber lo que nos depara, y por ello es más pertinente que nunca intervenir e invertir con un enfoque de resiliencia y a través de una gobernanza efectiva.
Y para continuar, tenemos el placer de contar con la señora Luz Keila Virginia Gramajo, secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia de Guatemala, SEGEPLAN. Es su turno, señora Gramajo. Muchas gracias. Un cordial saludo a la representante del Secretariado General de la Gestión de Riesgos, al director regional de PNUD y al director del Banco Mundial, con el que tengo el honor de compartir este panel. Muy rápidamente, por cuestiones del tiempo, pasar a lo que me han encomendado. Me invitaron a presentar cuáles han sido las buenas prácticas de Guatemala en cuanto a aplicar la gestión de riesgos a la planificación para el desarrollo. Como órgano de planificación del Estado de Guatemala, la SEGEPLAN ha buscado integrar este enfoque de gestión a sus instrumentos nacionales. Me voy a hacer acompañar de una presentación, si me ayudan, todavía no la veo en pantalla. Ya, muchas gracias. Y entonces, si pasamos al siguiente slide, contarles un poco cómo Guatemala, al siguiente. Gracias. Guatemala definió su Plan Nacional de Desarrollo, como muchos de los países de América Latina. Lo hicimos en el año 2014 y tiene un horizonte al 2032, el cual tiene un amplio enfoque de gestión de riesgos y de darle valor económico y de economía circular a nuestros recursos naturales. Asimismo, se integró esta Agenda Nacional de Desarrollo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se hizo un proceso de acoplamiento entre ambas agendas de desarrollo para poder definir 10 prioridades nacionales de país, dentro de las cuales el ordenamiento territorial y el fortalecimiento de los gobiernos municipales, que incluye entre sus variables transversales la gestión del riesgo, son dos de las prioridades nacionales del país. Este ejercicio, además, se integró en el ya creado antes Consejo Nacional de Cambio Climático. Guatemala, si ustedes recuerdan, fue uno de los primeros países que tuvo una ley marco de vulnerabilidad ante los efectos del cambio climático en el año 2013 y crea el Consejo Nacional. Este no había sido activado durante 4 años, lo acabamos de activar con el liderazgo del presidente Yamatei en Guatemala, y mediante este Consejo Nacional se ha coordinado el seguimiento al Plan de Acción Nacional de Cambio Climático, que establece 5 variables para el tema de adaptación, 2 sectores para el tema de mitigación. Dentro de ello, recientemente hemos creado como Consejo Nacional de Cambio Climático, asegurando que la planificación que viene del nivel nacional, es decir, CATUM y ODS, que es nuestra agenda de largo o mediano plazo, integrarla a los planes de los ministerios, planes estratégicos, planes sectoriales, hasta llegar a la planificación operativa anual. Desde esa cuenta que se asegura en vertical la integración del tema dentro de toda la planificación, pero también a nivel, horizontal, pero también a nivel vertical, a través de la inclusión en planes de desarrollo municipal y de ordenamiento territorial, hasta asegurar que llegue al nivel local. ¿Bien? Desde Guatemala, que adoptó además de ODS, cabe la pena recordar el tema de Acuerdo de París sobre cambio climático, y a vísperas de la conferencia de las partes, Guatemala reitera su compromiso por mejorar la calidad de la infraestructura pública a través de reducir el riesgo y adaptarla para hacerla más resiliente contra el cambio climático. Desde 2008, Guatemala contaba ya con una herramienta que hemos compartido con la CEPAL y mejorado cada vez más, que se denomina Análisis y Gestión de Riesgo de la Inversión Pública. La SEGEPLAN en Guatemala coordina el Sistema Nacional de Inversión Pública, y es a través de esta herramienta como se busca minimizar el riesgo en la infraestructura. En el año 2020 se finalizó una actualización para esta herramienta que ha sido tan útil para incorporar la gestión del riesgo a la inversión pública, también asegurar que esta herramienta considere en el diseño, digamos, de los factores que amenazan o que pueden afectar el proyecto, todo lo relacionado con donde está ubicado el sitio del proyecto, con información amplia
que incorpora medidas de mitigación con base a dichos resultados. Con ello se busca que el Estado reduzca sus esfuerzos financieros en la reposición o reconstrucción constante de esta infraestructura. Siguiente, por favor. Cabe mencionar que ya se ha incorporado este proceso y ahí es donde les muestro la alineación de la planificación vertical en Guatemala. Ya el Plan Nacional y el Plan de Adaptación y Mitigación del Cambio Climático ha sido incorporado a 303 planes de desarrollo municipal y estos tienen un enfoque de ordenamiento territorial que se agrupa en planes departamentales de desarrollo que según nuestra estructura administrativa es lo más bajo en el nivel de organización. Estos planes de desarrollo municipal contemplan cambios en el uso del suelo para preservar los medios de vida de cada comunidad y los planes son construidos colectivamente entre el gobierno en el territorio, la sociedad civil, el consejo municipal y la autoridad local, el alcalde y su consejo, y participan también entes del sector privado. Por lo tanto, el plan plantea una visión del municipio para desarrollarse en apego a los ODS, contemplando los medios de vida de la comunidad principalmente. Asimismo, se puede observar la alineación en los planes estratégicos de cada uno de los ministerios de Estado, pero también de otras instituciones como nuestro Instituto de Fomento Municipal u otros que son estratégicos para asegurar la implementación del tema. Esta gestión de riesgos se contempla para quienes están a cargo de inversión en infraestructura pública e incorporarlo a sí mismo al más bajo nivel, que es la planificación operativa anual y que es la que tiene una expresión en el presupuesto de cada año fiscal. Siguiente, por favor. Como segundo caso, quisiera mencionar la estrategia fiscal ambiental, que en Guatemala llamamos EFA y que establece una ruta de acción concreta y efectiva que orienta la inversión y el gasto público hacia el cumplimiento de los objetivos nacionales e internacionales de desarrollo sostenible, pero también asegura las variables de adaptación y mitigación que tenemos en el Plan Nacional y la protección de los recursos naturales. Esta estrategia es liderada por el Ministerio de Finanzas Públicas, como el Plan sectorial por el Ministerio de Ambiente, y la CGPLAN juega entonces un rol de apoyo en la coordinación para asegurar que esto se incorpore a la planificación horizontal y vertical, se asegure su expresión presupuestaria. La estrategia fiscal ambiental, como pueden ver en pantalla, tiene 5 ejes, que también lo tienen los de algunos otros países de Latinoamérica, es sabido, como calidad del gasto, compra pública, asistencia financiera, modelos fiscales ambientales, gestión de riesgos y contingencias ambientales y el acceso a financiamiento verde y climático. Por último, ya casi concluyendo, comentarles que nos hemos sumado a esta estrategia fiscal ambiental porque consideramos oportuna y orientativa la relación que se pueda tener con la contribución de las prioridades nacionales de desarrollo que empecé mencionando, con la Ley Marco de Cambio Climático y la política pública del tema, y la estrategia de gestión integral de reducción de riesgos. Esos dos me quedaría yo por mencionar. Si tuviera pues más tiempo para platicar un poco de los desafíos, pues quedaría a la orden. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Gramajo, y por supuesto tendremos ahora tiempo en el debate para poder hablar de estos desafíos y muy interesante cómo han logrado implementar la gestión del riesgo en 303 planes de desarrollo municipal y el desarrollo de esta estrategia fiscal ambiental. Para continuar, intervendrá la señora Seina Sacco, directora de Estrategia y Operaciones para América Latina del Banco Mundial. Muy buenos días, señora Sacco. Good morning, everybody. It's a pleasure to be here today with all of you, with Mrs. Mizzutori, Madame Gramajo, Vilches, Luis Felipe, my good friend, and all of the colleagues of the UNPDR, Office of the Americas. To add to the diversity, I will have a presentation in English, but I will speak in Spanish. So please bear with me. So if you could help me with the presentation. Noviembre de 2020, ¿no? 2 tormentas, ETA y IOTAS, pasan por Centroamérica.
Abril de 2021, la erupción del volcán la sufrieron Santo Vicente y las Granadinas, afecta todo el Caribe con sus cenizas. Agosto de 2021, el terremoto destruye Le Cay en Haití. Y desde marzo de 2020, el mundo entero se paró por el COVID-19. Sabemos ya que América Latina y el Caribe es altamente expuesta a riesgos de desastre. La región tiene 1 de cada 4 desastres en el mundo y la región ha sido 3 veces más afectada por la pandemia del COVID. Sabemos también que una urbanización más rápida y el aumento de la variabilidad climática agravado por el fenómeno del Niño implican más pérdidas humanas y físicas por cada evento adverso. Y una de las lecciones aprendidas del COVID es que la región no era preparada, nadie era preparada. Pero como lo muestra las pérdidas de vida, la contracción drástica del crecimiento, pero también el aumento de la pobreza y de la inequalidad. Son muchos años hartos de desarrollo conseguido, pero logrados en muy poco tiempo. Y eso para mí quiere enfatizar 3 cosas. Primero, la urgencia que tenemos todos hoy de actuar en la prevención. Sabemos todo que cuesta mucho menos prevenir que responder. Tengo también next. Ok, estoy tratando de avanzar. Gracias. Tenemos hoy una oportunidad y es de asegurarnos que la agenda de recuperación económica de la región, pero también del mundo, estamos hablando al mismo momento que la COP26 en Glasgow, vaya de la mano con la gestión de los riesgos del desastre, pero también la agenda del cambio climático. ¿Qué estamos haciendo en el Banco Mundial? Eso es exactamente el reto, asegurarnos que todo lo que estamos haciendo, tenemos adentro de eso las necesidades del cambio climático y de la prevención de los desastres que van a haber. En los 15 meses desde la crisis, hemos disponibilizado $160 mil millones de asistencia a los gobiernos en términos de fortalecimiento de los sistemas de salud, de también los mecanismos de asistencia social, como también lo explicó Luis Felipe, pero también cómo mejorar, cómo enfrentar mejor a este tipo de pandemia, este tipo de desastre y este tipo de emergencias. Y también las otras que van a venir. Porque lo que es muy claro hoy es que los desastres y las pandemias ocurrirán. Eso no es una pregunta. La pregunta es, primero, ¿cómo nos preparamos? Segundo, ¿cómo aprendemos? Y tercero, ¿cómo cambiamos? Porque tal vez eso es el reto más difícil. Los desastres también sabemos que impactan los más vulnerables. Los más vulnerables, los más pobres, las mujeres que sean afros, indígenas, los informales, los discapacitados, los LGBTIs. Pero ¿qué vamos a hacer de manera diferente para que hoy podamos por lo menos tener una oportunidad de cumplir con la misión de nuestra institución, que es de erradicar la pobreza extrema y fomentar la prosperidad compartida? Y esta está bien alineado con los ODS. Eso quiere decir que sin incorporar la gestión de riesgos de desastre en todo lo que hacemos, no vamos a lograrlo. Segundo, ese quiere decir también que en términos de planificación urbana, tiene que ser mucho más sensible para no construir nuevos riesgos. Por ejemplo, en el sur de Brasil estamos trabajando con los municipios para ayudarlos a planificar un desarrollo más resiliente. Eso también quiere decir que la reducción de riesgo tiene que ser una prioridad en todas las políticas públicas. Y en tiempos de escasez fiscal, donde no hay espacio fiscal,
es muy difícil conseguirlo. Mucho se ha avanzado en la región en términos de leyes, en términos de instituciones, tal como la nueva ley que se pasó en Chile, pero también lo que Haití ha hecho entre el terremoto de 2010 y el último terremoto en términos de protección civil. Y aquí quiero saludar el trabajo que la UNDRR está haciendo. Hemos trabajado de la mano con la Oficina de las Américas en Centroamérica para avanzar este tema. Pero quiere decir que solo uno solo no puede hacerlo. Cada vez tenemos que coordinar más, tenemos que colaborar más, tenemos que innovar más. Quiere decir también que a nivel del orden global, quiere decir a nivel de los países, necesitamos ver más inversiones en el terreno. Como dicen, show me the money. Finalmente, quiere decir que en términos de innovación financiera, tenemos que seguir con instrumentos pioneros, como lo que se hizo con el CRIF a nivel del Caribe, pero también de Centroamérica, con la agrupación de riesgos de desastres. En el caso de ETA y IOTA, este CRIF pagó 33 millones de dólares a Nicaragua y Panamá y 40 millones a Haití luego del terremoto. Estamos también avanzando con instrumentos como los CAT bonds, los bonos CAT, primero con la Alianza del Pacífico y más recientemente con Jamaica, que está liderando la región con este tema. Estamos también desarrollando una nueva ronda de instrumentos de apoyos presupuestarios contingentes como los CAT-GDOs, que pueden por lo menos incentivar la prevención con planes mucho más efectivos. Y finalmente, ¿cómo vamos a trabajar juntos? Porque los desastres no reconocen las fronteras y nadie puede hacerlo solo. Del sector privado a la sociedad civil, a los gobiernos subnacionales, nacionales, regionales y globales, a las organizaciones internacionales. Llegó el momento de actuar y de actuar juntos. Y eso y más se va a necesitar para fomentar una recuperación económica más verde, más resiliente, más inclusiva, que tanta necesita la región después de la pandemia del COVID. Y estamos listos aquí, en el Banco Mundial, a hacerlo, a hacer más, a hacer mejor y a trabajar con todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Sacco. Como usted bien dice, tenemos que trabajar todos juntos desde todos los sectores y llegó el momento de actuar. Y bien, también ha llegado el momento del coloquio. Ahora tendremos en el escenario a todos los ponentes y las ponentes. Les ruego que se abran el micrófono para ello. Y quisiera comenzar con una pregunta para la señora Mizutori. Usted ha mencionado en su intervención que invertir en la reducción de riesgo de desastres es una condición previa para el desarrollo sostenible y es eficaz desde el punto de vista financiero. Sin embargo, como hemos visto, los gobiernos parece que no están dando suficiente prioridad a la reducción del riesgo de desastres. ¿Cómo cree usted que podemos promover la inversión en reducción de riesgos de desastres y que las inversiones públicas y privadas sean informadas por el riesgo? Thank you very much. So I talked about the why in my first presentation, and basically it's because investing in resilience prevention is still seen as a cost. So what about the how in changing this? Well, there are several things that I can indicate here, and I'm very interested to hear about what my other fellow panelists would be suggesting. But first, we need to mainstream disaster risk into public and private investment. National governments, regulators, they need to define sustainable, they need to define what is disaster resilient investment and put these risk metrics into
the broader investments to change the behavior of investors and raise more awareness of disaster risk. This will require financial and investment policy and regulatory reforms, guidance to the market, and coordination across sectors. So I know it's not easy, but that's where we need to reach. Second thing, I said that only 1% of national budgets are on average directed to prevention. So we need to start tracking better what is the actual amount of money that goes into prevention financing, and also to identify the volume of investment utilized out of the budgeted allocation, and importantly, how much of it did it really reach the intended goal, the intended beneficiary. For this, observatories at national, regional, global. Third, I would say we also need to conduct risk-sensitive budget reviews. And this UNDRR has been doing in several countries, in Africa, for example, and we believe that this type of risk-sensitive budget review needs to be scaled up. And it is needed in order to demonstrate the direct and indirect proportion of disaster risk reduction allocation and expenditure in each specific sector. So specific tagging and tracking systems need to be developed and institutionalized. Then we believe there is quite a lot of room to increase the use and application of data around hazard, exposure, and vulnerability, and connect it with financial decision making. There are a lot of data out there. I think, the task is how can we bring this data together around, as I mentioned, hazard, exposure, and vulnerability, and they need to be formatted in the right way to ensure that they are used by the people who need to use them. And then finally, I would say we really need to work with the private sector. So about the Alliance of Resilient Private Sector for Disaster Risk Reduction, and we work with close to 30 networks worldwide. And they are really interested and engaged because the private sector, a lot of the companies are very sensitized. They understand the importance of prevention and investing in resilience. So we need to work with them. And of course, we need to work with the insurance sector because these are the people, the sector which has the most experience in working with risk, and they have the data. So absolutely working with the private sector is crucial. These are some of the lines of work that we need to pursue to promote risk-informed investment. And I do, as I said at the outset, I'm very curious, interested to learn from my very experienced fellow panelists on their opinion on this. Thank you. Muchas gracias, señora Mizutori. Y como ustedes ya han comentado, en América Latina y el Caribe tenemos el gran reto por delante de lograr que millones de personas se reinserten nuevamente después de esta crisis, pero lo hagan de mejor manera, con un enfoque desde la economía digital, la sostenibilidad y sin dejar a nadie atrás. Señor López Calva, ¿podría ponernos ejemplos concretos que estén ahora mismo desarrollando y trabajando desde el PNUD en distintos países y que permitan poner en marcha esta agenda para la reconstrucción más verde y más inclusiva? Claro que sí, muchísimas gracias. Primero, dos elementos que nos parece importante como principios para acercarnos al tema. Uno es, yo insistiría en este tema de la el creciente nivel de incertidumbre y riesgo que nos lleva a reforzar y repensar nuestras estrategias de gestión de riesgo desde el punto de vista de prevención y de respuesta en elementos que tienen que ver también con cómo redistribuimos el riesgo de manera colectiva o cómo compartimos el riesgo de manera más colectiva. Creo que veníamos de un proceso en el que se había transferido riesgo de manera desproporcionada a individuos y hogares y tenemos que repensar el manejo colectivo del riesgo y eso incluye, por ejemplo, instrumentos financieros como los que mencionaba Senabú para el tema de cómo los países están preparados
para responder de manera efectiva a esto. Y yo insistiría en la parte microeconómica, cómo llegamos a proteger a los hogares de los efectos permanentes. Y un segundo punto es la idea del énfasis que hemos hecho en los flujos versus los acervos. Hablamos de un GDP o hablamos de consumo como flujo, pero tenemos que pensar en la resiliencia desde el punto de vista de los acervos. Y lo que media la relación entre acervos y flujos es la tecnología. Y ahí es donde estamos nosotros como PNUD enfatizando, trabajando, por ejemplo, hablemos de tecnologías que el mismo IMF ha mostrado en trabajos recientes, el efecto multiplicador de ciertas tecnologías que son motores sostenibles al crecimiento es muy importante en términos de crecimiento del empleo, de la generación de actividad económica. Entonces, esas soluciones basadas en la naturaleza, de la que como PNUD trabajamos en nuestro informe global de desarrollo humano del año pasado, donde hablamos del antropoceno, la época en donde los seres humanos están dándole forma a la dinámica de la naturaleza. Creo que es muy importante. En Colombia tenemos, por ejemplo, el apoyo a 27 proyectos estratégicos de energía renovable y de transmisión que incluyen la generación de casi 55,000 empleos. Estamos hablando de 9 proyectos con energía eólica, 5 con energía solar, 3 con energía geotérmica, 1 con hidrogenación, líneas de transmisión de energía de manera comunitaria que se conectan o no a la red central. Estamos hablando de trabajo en Argentina sobre energías renovables en la industria pesquera, o en Ciudad de México, donde estamos trabajando en temas de la sostenibilidad urbana. Creo que algo que mencionó también Senabo es muy importante, cómo hacemos un diseño inteligente de los riesgos en las aglomeraciones urbanas, que es donde los riesgos se magnifican. Estamos hablando, por ejemplo, también en Ciudad de México, Perú o Chile, donde hay autobuses eléctricos con terminales para recarga y electroterminales, caso de Chile concreto. O en Brasil, el Fondo de Garantía de Crédito de Eficiencia Energética con BNDES, que apoya el diseño y la construcción de edificios más ecológicos. Yo quiero insistir, todas estas son soluciones que son consistentes con la sostenibilidad y con la inclusión. En el Caribe tenemos nuestra llamada, bueno, además de nuestro laboratorio de aceleración, que ahora como PNUD tenemos ya 15 en nuestra región. En el caso del Caribe tenemos la red de economistas, le llamamos The Blue Economists Network, y nuestro laboratorio está apoyando soluciones basadas en la naturaleza, por ejemplo, para la transformación del sargazo en fibra que pueda sustituir al plástico en distintos mecanismos de empacado y demás. Es decir, necesitamos tener la creatividad, como lo estamos tratando de impulsar, para que la tecnología medie la relación entre acervos y flujos y que genere bienestar sin poner en riesgo los acervos naturales. Gracias. Ahí me quedo. Muchas gracias, señor López Calva. Muy interesante poner este punto y este énfasis en la creatividad y en el efecto multiplicador de la tecnología. Y por otra parte, sabemos que la integración de la reducción del riesgo de desastres en la planificación tiene un gran impacto, como hemos visto, y logra aumentar la resiliencia de los sectores nacionales y de sus respectivos sistemas. Señora Gramajo, usted nos ha explicado en su intervención los grandes avances que ha realizado Guatemala a este respecto y quizá ahora sí podría compartirnos los principales desafíos para fortalecer la integración de la reducción de riesgos de desastres en la planificación. Muchas gracias. En efecto, uno de los temas principales para Guatemala y supongo que también para la región es el financiamiento de estas acciones, porque ya está integrado en la planificación de arriba a abajo y horizontalmente, pero no se expresa completamente en los presupuestos. En el caso de Guatemala tenemos una no aprobación del presupuesto público de hace 3 años, y lo cual ha implicado pues grandes desafíos para poder implementar esa planificación. Asimismo, la movilización y apalancamiento de otros actores, si bien ya muchos de ellos del sector privado y sociedad civil se han sumado a la conversación, aún debemos reconocer que hay una gran dispersión de las acciones que realiza cada uno de los sectores y que necesitamos
esa integración de actores, como mencionaba el doctor Calva al inicio. Adicionalmente, la data que mencionaba la señora también anteriormente sobre indicadores que puedan medir el impacto tanto negativo como positivo que está teniendo el no invertir o el invertir en la gestión de riesgos. Adicionalmente, Guatemala acaba de publicar un informe nacional de daños y pérdidas sobre el cambio climático que recoge los costos en términos financieros, especialmente de infraestructura, de las últimas 7 décadas, desde 1940, nos asciende a más de 6.000 billones de dólares en las pérdidas que se pueden contabilizar, utilizando también la metodología de CEPAL que por años hemos utilizado ante los fenómenos hidrometeorológicos que han afectado a nuestro país y contabilizando esas pérdidas. Sin embargo, hemos visto que esto no se llega a traducir en el impacto que las personas tienen. Entonces, también yo haría un llamado a la representante regional del Secretariado General del tema y también al mismo PNUD regional para evaluar cómo traemos esto a términos de la sociedad, de la persona, y que ellos puedan saber qué implica el no invertir en gestión de riesgos, por ejemplo, en un tema que es tan cercano a la persona como es el agua. Cuánto en la calidad y la cantidad que vamos a ir viendo en disminución, tanto para uso diario como para usos industriales y en cadenas de valor. ¿Cuánto me está repercutiendo o en qué momento va a verse afectado un recurso tan importante si no invertimos en la gestión de riesgos? Es decir, la idea es trasladar a la persona humana, a la persona más en términos materiales y cercanos a ella, el hecho de no invertir en gestión de riesgos para que podamos sumar a toda la sociedad en este esfuerzo que estamos haciendo en las entidades de gobierno. Por ahí me quedaría. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Gramajo. Y señora Sacco, como nos ha comentado, el Banco Mundial ha realizado muchos avances a través de las líneas de crédito contingente. Usted nos ha hablado de los CAD2 y los mecanismos de seguros para riesgos de catástrofes que permiten a los países acceder a apoyo presupuestario y desembolsos rápidos en casos de desastres. ¿Podría decirnos qué lecciones aprendidas puede extraer de estos procesos y cómo podrían ser aplicados para crear resiliencia y en la prevención de riesgos de desastres? Muchísimas gracias. Quiero empezar enfatizando tal vez una cosa, es que el banco en la región de América Latina y del Caribe ha liderado este tipo de financiamiento de riesgos de desastres casi en los últimos 20 años, ¿no? Y lo que hemos aprendido es que no necesitamos solo un instrumento, pero muchos instrumentos que juntos pueden tal vez dar protección en áreas diferentes. Desde el huracán Mitch hace más de 20 años, hemos desarrollado este CRIF-SPC que he mencionado, los CAT bonds a nivel regional o a nivel país, pero también los CAT DDOs. Y eso en este momento cobran no solo los desastres, pero también las pandemias. Y eso ha empezado desde muchos años con Zika, con dengue y otro tipo de emergencia que los países de la región han vivido. Pero lo que esta crisis del COVID nos está demostrando es que los países mismos deben prepararse de manera más sistemática para responder a posibles emergencias. Porque lo que pasa es que ahora no son solo una o dos emergencias, pero son compuestas por el cambio climático mismo. Nunca se hubiera imaginado que el mundo entero parará por, no sé, casi 2 años, ¿no? Y adentro de eso no les importan los terremotos, los huracanes, cuando un gobierno ya está tratando de enfrentar el COVID y el impacto en sus sistemas de salud, en sus sistemas sociales, en sus escuelas, en su futuro, en toda la parte fiscal. Entonces tenemos que también elevar el nivel de preparación, porque un poco los desafíos no son lo que se solía pensar en el pasado, ¿no?
Yo quiero enfatizar también el punto que los desastres, las pandemias ocurrirán. La probabilidad es 1. Quiere decir que no es algo extra que se puede hacer, no es algo contingente, es algo sistemático. Y la diferencia que yo veo es que estamos pasando de la gestión de riesgo de desastre o del cambio climático como una otra cosa que tenemos que hacer a la cosa central que tenemos que hacer, que está dentro de todos los objetivos de desarrollo que tenemos, que está un asunto de desarrollo, no es solo un asunto del medio ambiente, no es solo un asunto de vez en cuando. Y eso es un cambio total en la manera en la que estamos trabajando como organización internacional, pero también con los gobiernos que estamos trabajando y con todos los socios que estamos trabajando. Quiere decir también que a nivel de las estrategias de financiamiento de riesgo de desastres, hay que priorizar. Hay que priorizar, por ejemplo, los sectores más vulnerables. Luis Felipe habló mucho de las escuelas, porque sabemos que el impacto que van a tener sobre la productividad, pero también sobre los ciclos de pobreza de una generación a otro son un poco dinámicas muy importantes que no podemos dejar de analizar, pero también de tratar de resolver. Quiere decir sectores como el turismo, cómo ha afectado la economía del Caribe de una manera muy, muy fuerte, cómo enfocarnos sobre ese tipo de temas. Quiere decir también que los planes de continuidad gubernamentales tienen que ser mucho más sistemáticos en términos de tipo de escenarios que pueden pasar. Finalmente, tenemos que tal vez pasar más tiempo sobre el tema de capacidad institucional, porque por mucho tiempo eso es algo que ha afectado mucho la respuesta a la crisis. Y el tema de la tecnología como una manera de un poco apalancar este efecto multiplicador, este efecto inclusivo, es algo que tenemos que invertir muchos recursos. Una otra lección aprendida tal vez es que este tipo de desastres, de crisis, ponen en perspectivas problemas que la región tenía por mucho tiempo. Estoy hablando de la baja productividad de las economías, pero también de la inequidad. Y ahora tenemos la oportunidad de repensar este futuro. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo podemos seguir avanzando? ¿Cómo se puede cambiar los niveles de productividad y este asunto de inclusión? Eso quiere decir que estamos en un momento muy complicado, pero también en un momento que es una oportunidad de repensar todo eso y tal vez de poder mejorar. Hablan mucho que hay que build back better, tal vez es build forward better, porque el pasado no era tan de color rosado y podemos por lo menos incluir todas estas lecciones aprendidas en esos diseños, en esos planes y en esas políticas. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Sacco. Ahora me gustaría hacerles una pregunta general para todos y todas ustedes. Han señalado cada uno de ustedes diferentes factores o palancas que pueden ayudarnos a construir mayor resiliencia e inclusión en la región. De estos factores, ¿cuáles creen que en este momento han mostrado mayores avances y cuáles creen que suponen un mayor reto? Si quiere comenzar usted, señora Mizutori. Thank you very much. So I think the most progress we have made, and this is sadly because of this terrible pandemic combined with the climate emergency, is that there is much more awareness out there, not only in the minds of the government and the private sector, but people on the street thinking that, yes, if we could have prevented better, if we could have known better and took action, then so many people would not have had to die. So many livelihoods should not have been
lost, and so many children would not have lost their opportunity of education, which will impact them for their whole lives. So I would say that's a part that has moved forward. But the part that has not moved forward is commensurate to that. Still, words have not, or change of mindset has not been translated into action. And I'm really worried about this recovery process, right? Because we keep on saying it has to be green, it has to be resilient, it has to be equitable. But is it really happening that way? We are already seeing quite a lot of studies that say that a lot of money that is being put into recovery is actually not focusing on that. And even when we are in the middle of, or well, when COP just started, there is already a lot of code reds that we see in terms of how we are investing in renewable energy. Will this really continue? Do we always go for the short-termism? So that's the biggest challenge. And if this pandemic, right, that, so many of you said we never believed this would be affecting us so much and everyone, if something like that can't change or can't impact on our action, what can? I would stop there, but I see that as the still biggest challenge. And I think we have the youth challenging us, but have we really accepted that it's a challenge and tried to change things? I'm not sure. Muchas gracias, señora Mizutori. Señor López Calva, quisiera añadir. Muchas gracias. Creo que hay mucha coincidencia. Yo creo que, como mencionaba hace un momento, el año pasado UNDP lanzó el número de 30 aniversario del Informe de Desarrollo Humano sobre el tema del antropoceno. Y como insistiría en esto de la relación entre la actividad humana y la naturaleza y las tres vías que hablábamos de los incentivos, el cambio en los mindsets y las normas sociales y las soluciones basadas en la naturaleza como salida. Y ahora estamos preparando este informe nuevo sobre incertidumbre y cómo podemos tener mecanismos colectivos de manejo de riesgo. Pero yo creo que insistir en un tema muy importante para vincularlo con la pregunta concreta. La creciente incertidumbre en la que nos sentimos y hay una percepción y una razón objetiva para pensar en la mayor incertidumbre, menor capacidad de predecir escenarios. Esto lleva a cambios en las actitudes económicas, en las decisiones políticas y en las formas de interacción social. Y eso es muy importante, por ejemplo, para buscar salidas políticas en cierta lógica, cuando los ciudadanos están tomando ciertas decisiones políticas en el contexto de mayor incertidumbre, donde se pueden favorecer mecanismos que pueden llevarles a dar un sentimiento de control sin necesidad de que sean necesariamente las opciones más democráticas. Y lo digo por lo siguiente. Hay un consenso colectivo sobre la importancia de que la salida sea más incluyente, más sostenible. Como bien lo dijo Senapú, y alguien dijo recientemente, back is not the right direction. Tenemos que ir forward y con inclusión y sostenibilidad. Pero yo diría que hay dos retos muy importantes. Uno es la capacidad institucional, desde el punto de vista no solo de capacidad como acervo institucional, de capacidad de entregar resultados, sino capacidad también en el sentido de legitimidad institucional. Hay desafortunadamente una erosión de la confianza de los ciudadanos en las instituciones y creo que es muy importante reconstruir esos dos elementos de la capacidad institucional, tanto la confianza en las instituciones como la efectividad de las instituciones. Y el segundo es el financiamiento, es otro gran reto. El espacio fiscal es limitado, tenemos que encontrar mecanismos creativos para poder financiar a los estados en sus capacidades de respuesta y definitivamente vamos a requerir de un motor muy importante del sector privado. Y ahí es donde una vez más necesitamos crear las condiciones para que el sector privado se mueva a poner sus recursos y a invertir en motores que sean efectivamente
más sostenibles y de mayor inclusión social. Eso es posible, pero requiere un acompañamiento y acciones muy concretas de reformas institucionales que vayan en esa dirección. Ahí me quedaría. Muchas gracias, señor López Cárgoa. Señora Gramajo, nos gustaría saber su opinión a este respecto también. Coincido con los colegas, el tema de apropiación de los países sobre el tema, tanto de la sociedad como de las instituciones gubernamentales y otros actores. Hemos avanzado mucho en ello, ya estamos apropiados del tema, ya se ha internalizado en los instrumentos de planificación y creo hablar ahí no solo por Guatemala, sino por la región. Sin embargo, el principal desafío es el financiamiento, como ya lo mencionaba antes. Muchas gracias. Señora Sacco, ¿qué quisiera añadir a este respecto? No, muchas gracias. También coincido con lo que se ha dicho, entonces no voy a repetir. Tal vez donde veo avances, ¿no? Toda la parte de leyes, partes institucionales, toda la parte de instrumentos financieros. Se puede ver exactamente en la respuesta al terremoto en Haití de 2010, qué tan diferente de la reacción en 2021. Pero los otros temas todavía quedan. Los temas de seguridad, los temas de gobernanza todavía quedan. Quiere decir que donde veo sobre este tema, lo que falta es que toda la parte que tiene que ver con la urgencia para cambiar, cómo uno cambia, cómo un gobierno cambia, cómo un mundo cambia. No hablamos mucho de este tema, pero en el fondo eso es súper importante. ¿Cómo podemos mejorar los mecanismos de coordinación y de preparación que sean a nivel subnacional, donde sabemos que la capacidad institucional es muy baja, donde tal vez no hay tantos incentivos financieros, a nivel nacional, a nivel regional, a nivel global, donde sabemos que tal vez las prioridades económicas, políticas no son las mismas y los tiempos muy diferentes? Mucho de eso se pueden ver en las discusiones que están pasando en este momento dentro de la COP. ¿Dónde están los puntos de entrada y cómo alinear esos puntos de entrada para hacer una diferencia? Todavía hay mucho trabajo que hacer. Pienso también que lo que falta mucho es el enfoque sobre los más vulnerables. Sabemos que tenemos una región que tiene muchos vulnerables que en los últimos 10, 15 años pasaron en la clase media, que de nuevo con un shock de este impacto están bajando de nuevo adentro de la pobreza, con perspectivas llenas de incertidumbre. Sabemos también, tal vez con esta crisis, dónde están los vulnerables, los pobres, que sean los indígenas o los afros en las zonas costeras que son mucho más vulnerables al cambio climático. Yo pienso que tenemos que hacer mucho más sobre este tema de inclusión, porque es un tema que va a ser central, como lo dijo también Luis Felipe, para la sostenibilidad del tejido social. Y cuando hablamos de priorización, tiene que ver con qué tipo de país, qué tipo de futuro y qué tipo de mundo queremos tener. Y eso es el centro. Y cómo llegar a una visión política, a una visión social que pueda responder a esta pregunta. Gracias. Muchas gracias y muy inspirador, señora Sacco. Y bien, hemos llegado al cierre y ahora, a modo de conclusión, quisiera amablemente solicitarles que de cara a la reunión ministerial que se está celebrando en el marco de este encuentro, pudieran ustedes nombrarme 2 o 3 recomendaciones, para una reconstrucción verde e inclusiva y que fortalezca la resiliencia de nuestras sociedades. Señora Mizutori, ¿quiere usted comenzar? Yes, so I think that the government, which is at the end of the day, of course, Sendai says that risk is everybody's business and we need a whole society approach. But the government, and especially the national government, needs to lead the way. And one very concrete recommendation or just plea, if I may, is that we need to
change the way that we operate from having a sector to sector vision about risk, or if I may be a bit more radical about this, we can't leave the business of risk to the national disaster risk management authorities, because these authorities do all they can do, but many times they are not big enough, they do not have enough funding, and importantly, they are responsible for everything from prevention to response to reconstruction. And they're overwhelmed. During the COVID time, most of the national disaster risk management agencies in most countries, they were just, up to here with dealing with the COVID-19 response. And so to ask them to, okay, please look into the prevention of the next pandemic. All of this, the risk is connected. We call it systemic risk. It means that, all the ministries in charge of different sectors, they need to come together and think about risk-informed agriculture policy, risk-informed education policy, risk-informed trade policy, and need to coordinate with the agency in charge of national risk. And importantly, at the highest level of the political world, i.e. the Prime Minister or the President, this whole has to come together. So that's what we've been talking about for a long time, but that hasn't happened, and that's why we are seeing what we are seeing right now during COVID. So, and I'm not saying that all governments are like that, but there is a tendency. So I think this is my biggest, plea. Muchas gracias. Señor López Cava, su conclusión. Muchas gracias. Y siendo muy breve, podríamos hablar de muchas recomendaciones específicas de acciones, pero creo que más importante decir algo que hemos sostenido desde el PNUD durante toda esta crisis. Es un tema sistémico y como tal es un desafío de gobernanza. Es un desafío que requiere, creemos, dos elementos. Uno es visión y liderazgo desde la política, compromiso político con los principios de la recuperación que queremos. Y segundo, procesos políticos que traigan a distintos actores para diseñar la salida. Es muy difícil que la salida sea incluyente si el proceso no es incluyente. Entonces necesitamos crear esos espacios con liderazgo, con visión política, y en esto podemos acompañar los organismos multilaterales de distinta manera, acompañar ese compromiso y esa visión política, pero siempre trayendo a otros actores, porque insisto, en la manera que los procesos de diseño de la salida sean incluyentes, también la naturaleza de esa nueva normalidad será incluyente y hará que otros participen, incluyendo, por ejemplo, al sector privado, que tiene que cerrar brechas de financiamiento importantes. Muchas gracias. Sin duda, como usted dice, son necesarios procesos incluyentes para legitimar estos nuevos pactos sociales, ¿no? Señora Gramajo, su conclusión, por favor. En efecto, también concluyo como los colegas, necesitamos el apalancamiento de otros actores, especialmente del sector privado, el financiamiento de fondos internacionales a los que los países más vulnerables, como por ejemplo Guatemala, que somos sumamente vulnerables al cambio climático, podamos tener acceso, ya que existen estos fondos. Sin embargo, para nuestro país ha sido muy difícil acceder. Estamos entonces presentando como región, como Centroamérica, desde la plataforma de SICA y CCAD, ante la Conferencia de las Partes, que la región de Centroamérica del Caribe sea declarada como de alta vulnerabilidad al cambio climático. Hay muchas otras variables del mismo Banco Mundial y otros bancos que establecen a los países sin litoral o a los países más vulnerables, pero no hay un financiamiento específicamente para los países que somos más vulnerables al cambio climático, que más sufrimos
los costos. Así que parte de ello es algo de lo que yo agregaría a la conversación. Aprovecho para agradecer la invitación a cada uno de ustedes y poder compartir este espacio. Muchas gracias, señora Gramajo. Señora Sacco, su cierre, por favor. Muchísimas gracias. Primero, hay que actuar ahora y sin dejar a nadie atrás. Eso es muy claro. Segundo, sabemos que los riesgos de desastres, tal como el cambio climático, son asunto central al desarrollo, no son una cosa extra. Y eso tiene que ser adentro de todos los planes, todas las prioridades de financiamiento y también todas las perspectivas que los países están mirando. Finalmente, pienso que hoy tenemos la oportunidad de repensar el futuro. Eso es un poco el rumbo del banco, pero ¿qué tipo de futuro queremos? Si queremos un futuro más verde, más resiliente, más inclusivo, tenemos que invertir en este futuro. Eso es todo lo que quería decir. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué tipo de futuro queremos, ¿no? Y cómo vamos a comprometernos con ello? Señora Mizutori, señor López Calva, señora Gramajo y señora Sacco, muchísimas gracias por su participación en el día de hoy. No me queda más que agradecerles y poner las esperanzas en el trabajo de todos nosotros y nosotras en esta nueva etapa, esta oportunidad de oro, como ustedes han hablado también. Me consta que el debate está siendo también muy rico en la plataforma y seguro que todo el conocimiento y las experiencias que ustedes han compartido nos van a servir para construir economías más resilientes, esta nueva visión, este nuevo futuro. Así que, sin más, esperamos que continúen participando activamente en la plataforma. Ha sido para mí un placer poder acompañarles hoy y les deseo a todos y a todas muy buenos días. Thank you so very much. It's just so fantastic when you can pull the minds, you can get access to information from thought leaders and minds from all over the world. And if there's one thing I think we can take away from COVID is that we've been given this access to the globe, access that we probably would not have had before. Thank you so very much to moderator Laura Cardenas Lorenzo, consultant in communications and visibility for the area of governance at Eurosocial Plus. Thought she did a fantastic job as she moderated the high-level session 2 today with the title Building Resilient Economies, Building Back Better and Greener, Leaving No One Behind, prioritizing in inclusion, governance, safety, and security. I thought it was quite an insightful discussion. We hope that while you are taking all of this information, that you're sharing it with your communities as well. So go ahead and use the hashtag RP21, hashtag Resilient Caribbean, hashtag Resilient JA, or hashtag Sendai Americas, just so that everyone knows that these insightful discussions are taking place. So again, we want to remind you that today's special event that is going to start in the next 6 minutes or so is the Regional Action Plan meeting with member states. It is a closed event, but we thought it important to let you know that the Regional Action Plan will be updated to reflect the new challenges and priorities in the region. At about 11 o'clock, so you have about a half an hour break for those of you who are here, and I have the pleasure of being in your company. We'll have 2 concurrent sessions. For those of you who would like to attend Overcoming Disaster Economic Losses, the streaming room will be room 4. For those of you who would like to attend the parallel session with the title Integrating Disaster Displacement into DRR Strategies, Policies, Plans, and Legal Frameworks, the viewing room will be room 5. So we'll be back at about 11 o'clock. All right? Take care.